Buen día, amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias, contadores, tributaristas, administradores, todos aquellos que les encanta y les gusta esos temas tributarios. Vamos a dar continuación a la segunda parte del tema de régimen de subcapitalización del artículo 118 raya 1 del Estatuto Tributario. Habíamos quedado en el video pasado sobre la parte teórica y aplicación de la norma y pues en esta parte 2 vamos a terminar de ver a quienes no les va a aplicar y sobre todo en un ejemplo, en un caso práctico, cómo se determina ese interés máximo deducible para efectos de poder dar entendimiento a lo que nos dijo la norma. Agradecerles a todos los que me han seguido en el canal y seguirles insistiendo en que pues este es un canal de carácter educativo para todo el interés de la comunidad tributarista del país. Bien, entonces continuamos. ¿Qué más nos dice esta norma? Que esto no va a aplicar para las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la superfinanciera, a las entidades que realicen actividades de factoring, siempre que el servicio no sea más del 50% con compañías vinculadas, o sea, ese interés no sea con esa variable. Cuando las personas naturales o jurídicas están en periodo improductivo, y entonces ahí nos remite a unas normas del decreto 1625 de cuál es el periodo improductivo. Entonces hay que tener en cuenta esos artículos que se mencionan acá, el 121.19.6 y el 121.19.14 nos establece las normas de periodo improductivo en los proyectos. También dice que no aplica a los proyectos de transporte ni a los casos de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos cuando se encuentren a cargo de sociedades o entidades o vehículos de propósito especial. O sea, creo una sociedad, creo un patrimonio autónomo, creo una fiducia para hacer este tipo de proyectos, entonces sobre eso no va a aplicar esta regla de subcapitalización. Y cuando en el mismo año que me constituyo tengo que pagar una entidad como vinculada, pues no aplica esta regla de subcapitalización porque el patrimonio líquido es referente al año inmediatamente anterior. Si me creo este año, si me creé en el 2019 y voy a calcular la regla de subcapitalización, pues no tendré base, entonces por eso es que no se aplicaría subcapitalización en el año de constitución. Y lo que les mencionaba, hay una certificación que se tiene que expedir. El contenido de certificación, pues el decreto nos dice que debe tener, pues obviamente, expedirse bajo la grada de juramento por el acreedor, o sea, en este caso el que me presta el dinero es el que me va a expedir esa certificación, yo se la tendré que solicitar a la entidad financiera o al que me prestó el dinero, y esa certificación pues debe estar presentada o debo tener a disposición de la administración tributaria antes de presentar la declaración de renta del año grabable correspondiente. Es decir, la de renta del 2019 que se vencería con el último calendario tributario que ha sido modificado, o sea, la declaración de renta yo la presentaría en junio, entonces antes de julio tendría que tener esa certificación cuando tenga endeudamiento con vinculados económicos. ¿Qué contiene? La fecha, la identificación de las partes, el monto del crédito, el plazo y la tasa de interés. Y ahí es importante la manifestación que debe existir, una manifestación expresa que el crédito no corresponde a una operación de aval, back to back o cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas vinculadas actúen como acreedoras. Es decir, que el que me prestó el dinero sustancialmente, o sea, no es el acreedor, no es el vinculado económico, sino que es el banco o es un tercero independiente. Esa certificación tiene que estar ahí. Por supuesto, pues como nuestra legislación dice que todos los documentos deben estar en idioma castellano y debidamente apostillados cuando vengan desde el exterior, pues es un requisito que se tiene que cumplir. Si en ese caso el que me tiene que dar la certificación no es una sociedad, no es un residente en Colombia, pues tiene que hacerlo bajo la legislación que establece el Código Civil sobre los documentos en idioma castellano y debidamente apostillados. Bien. El ejemplo sería el siguiente, para ya, digamos, ir terminando esta parte del video. Supongamos, ¿cierto? Vamos a suponer que como esto que está acá, como les mencionaba, aplica a partir del año laboral 2019, esta nueva regla de subcapitalización, y el decreto el 1146, que fue expedido el año pasado, tiene aplicación para la renta del 2019, que es la que ustedes están preparando, digamos, ahora en la declaración de renta que se tiene que presentar en junio, porque para la renta del 2020, pues digamos, se presentará el próximo año y tendremos que esperar también el decreto que tiene que salir ahora con base en el 118-1 modificado por la ley 2010. Entonces esto aplica para la renta del 2019 y pues como la norma que trajo la 2010 es exactamente igual, o sea, no cambió,
Entonces pues digamos que este video y este ejemplo pues va a servir también de aquí en adelante para los nuevos casos, para las rentas de los años siguientes, perdón. Supongamos que una empresa tiene dos deudas con vinculados económicos. Entonces, para cada deuda tengo que hacer el ejercicio de manera separada, pero al final voy a sumar. Entonces nos dice, la primera deuda fue adquirida el 15 de enero del 2019 por 2.570 millones de pesos. Y no hice ningún tipo de abono durante el año grabable del 2019. Es decir, a 31 de diciembre tengo la misma deuda. Todavía le estoy debiendo a mi vinculada ese capital. Y por supuesto, sobre eso pues he ido pagando intereses. Entonces lo que dice la norma es, calcule los días de permanencia de la deuda. ¿Cuántos días de permanencia? Desde el 15 de enero al 31 de diciembre del 2019, los cuento en el calendario y me dice que la he tenido por 350 días. Según la fórmula que estábamos mencionando acá anteriormente, nos dice, ya calculada la permanencia de la deuda, se determina la fecha inicial de la deuda hasta el día anterior al pago del capital o el último día del cierre. En este caso sería el cierre fiscal, que es el 31 de diciembre. Cojo los días, lo multiplico por el principal, o sea, por la deuda, y me da un primer valor. Ya vamos a mirar qué pasa con este valor. Ahí me está dando ya la base por los días de permanencia. Con esto que voy a calcular, cuánto tiempo he tenido la deuda, y ya con este dato lo que yo tengo que dividirlo es por 365 días o 366 días que ha tenido el año para calcular la deuda ponderada durante todo el año. Pero como tengo más deudas, pues voy haciendo este primer cálculo para ir sumando las otras deudas y hacer una sola operación al final, para hacer una sola operación finalmente. Tengo una deuda 2, pero esta deuda viene de años anteriores, es decir, ya al 1 de enero del 2019 ya la traía. Entonces, por eso hice el ejercicio, viene del 2012 la deuda, a 1 de enero ya la traía y estoy debiendo ¿cuánto? 300 millones de pesos. Pero esta deuda va a tener varios abonos durante el año. Entonces lo que nos dice es que hay un abono de 500 millones de pesos el 20 de marzo del 2019. ¿Qué nos dice la norma que acabamos de mencionar? Usted tiene que calcular los días que permaneció la deuda, o sea, los 300 millones de pesos que tiene usted de deuda hasta el día anterior al abono que le van a hacer. Es decir, desde el 1 de enero del 2019 hasta el día anterior a la deuda. Si hago un abono el 20 de marzo, entonces hasta el 19 de marzo. Y eso me da que los 300 millones de pesos lo he tenido ya por 78 días. 78 días por 300 millones de pesos, hago la misma operación base por los días de permanencia y me da dando una deuda durante el año, o sea, ponderada. Aquí vamos a calcular la deuda ponderada. Y ese abono entra, entonces el 20 de marzo entra el abono y el saldo que me quedaría de la deuda a 20 de marzo ya son 250 millones de pesos. Vuelve y el 20 de abril del 2019 hace otro abono de 500 millones, de 50 millones de pesos. Entonces vuelvo y hago la misma operación del 20 de marzo al día anterior al abono, que sería el 19 de abril, calculo los días de la deuda y la he tenido por 31 días. 31 días por 250 millones de pesos, que es el saldo que tengo, me da 7.750 millones de pesos. El 20 de mayo volví a hacer otro abono. Entonces, ¿ya cuánto estoy debiendo? 200 millones de pesos. El 20 de abril, al hacer el abono, quedo debiendo 200 millones de pesos. Como lo pueden observar en el cuadro en la tabla que ustedes, el ejercicio que están mirando. Calculo entonces del 20 de abril al 19 de mayo los días de permanencia de la deuda y me dan 31, en este caso me van a dar 30 días. 30 días por el nuevo saldo, que son 200 millones de pesos, me hace 1.000 millones de pesos. Al 21 de mayo, ¿cuánto estoy debiendo? Entonces ya me aparece que quedo debiendo 200 millones de pesos y vuelvo y calculo los 31 días y así sucesivamente voy haciéndolo por cada vez que hago un abono. El último abono, digamos, el 20 de julio, ¿cierto? Hace otro abono de 50 millones de pesos y me queda un saldo de 50 millones de pesos. Quiere decir que el 20 de julio le estoy debiendo a mi vinculada 50 millones de pesos al 20 de julio. Como tengo que hacer el corte al 31 de diciembre y el 20 de julio hasta el 31 de diciembre no hubo ningún otro abono, entonces ¿cuántos días tengo que calcular? Desde el 20 de julio al 31 de diciembre la deuda, los días de permanencia de la deuda, me dice que tengo 164 días.
¿Por cuánto? Por el saldo que tengo. Es decir, del 20 de julio al 31 de diciembre estoy debiendo 50 millones de pesos. ¿Cuánto me dan esos 164 días? 8.200 millones de pesos. Aquí lo que estoy tratando de calcular es el promedio de la deuda durante el año. Esa es la finalidad de esta operación. Por eso la vamos observando acá. Ya teniendo en cuenta que no hay más deudas con vinculados que generen intereses, entonces sumo 899 y 53 millones de pesos y me va a dar que el total de la deuda son 952.000 millones de pesos. Lo divido en este caso para el año 2019, que son 365 días, me dice que en promedio, la deuda promedio que tuve con vinculadas económicas fueron 2.610 millones de pesos durante todo el año. Esto lo que nos permite es saber efectivamente la deuda que he tenido durante todo un año con mi vinculada económica. No puedo decir que la deuda es desde el 1 de enero al 31 de diciembre y ya, o sea, los saldos que tenga, porque como la deuda va cambiando, entonces eso también va variando el promedio de la deuda durante el respectivo año. Calculado el promedio de la deuda, que me da 2.610 millones de pesos, quiere decir que durante el año yo tengo una deuda con vinculado que en promedio está en 2.610 millones de pesos. ¿Qué dice la norma? Coja el patrimonio líquido. Supongamos que esta sociedad, su patrimonio líquido del año 2018 es de 889 millones de pesos. La multiplico por 2 veces, que es lo que me establece la norma, 2 veces del patrimonio líquido del año anterior. Me dice que el máximo, o sea, lo que máximo me puedo endeudar eran 1.779 millones de pesos durante el año 2019. O sea, lo máximo que puedo tener de endeudamiento con vinculados económicos. ¿Cuánto tuve? Entonces, como tuve 2.610 millones de pesos, lo que hago es determinar es qué exceso de endeudamiento he tenido durante el año grabado 2019. Y me dice, el exceso de endeudamiento fueron de 831.163.470. Es decir, me endeudé en esa cantidad durante el 2019, el cual excede en lo máximo que me permite la norma tomar para poder saber, para poder tener gasto deducible o capitalizable. ¿Qué proporción equivale ese endeudamiento en exceso? Entonces lo que me dice, o sea, lo que dice la norma es sobre este valor de 831 millones de pesos, ¿cierto? Que es lo que usted tiene endeudamiento, el exceso, divídalo sobre el máximo endeudamiento y dice, eso corresponde al 31.84%. 31.84%. Significa que de todos los intereses que yo haya pagado o causado, porque aquí te regla de vengo también, durante el año grabable 2019, el 31.84% es lo más que no va a ser deducible ni capitalizable. Entonces supongamos que esta empresa pagó 1.000 millones de pesos de intereses durante el año grabable 2019, le aplico el 31.84 y eso me da un gasto, me dice que 318.419.128 pesos no lo puedo llevar fiscalmente como deducible ni lo puedo capitalizar si ha sido objeto de capitalización. Eso significa que cuando usted esté elaborando su declaración de renta, ¿cierto? Su declaración de renta, usted va a tener como un gasto o como una capitalización de intereses contablemente de 1.000 millones de pesos y dentro del formato 2516, que es donde se genera donde usted puede ver reflejado esta diferencia, entonces usted va a tener que ahí hacerle una disminución al gasto deducible o a la capitalización de 318 millones de pesos para saber que el valor fiscal que usted puede tomarse, ¿cierto? Es la diferencia, o sea, de 1.000 millones de pesos menos 318, eso le va a dar que aproximadamente se puede tomar 680 millones de pesos de intereses. Eso genera una diferencia permanente. Por lo tanto, eso automáticamente, esa diferencia lo que va a hacer es aumentarle la tasa de tributación porque usted se está endeudando más. Y lo que dice la norma es que usted en este caso no se lo puede llevar como gasto deducible o capitalizable y automáticamente usted se lo tiene que rechazar al momento de presentar su declaración de renta. Bien, amigo, aquí lo que hay que tener en cuenta en este caso, en esta situación, es que cuando se estén endeudando tienen que mirar efectivamente su patrimonio líquido para no incurrir o no estar en esta causal de gastos no deducibles que automáticamente lo que le va a generar es una diferencia permanente, le aumenta la tasa efectiva de tributación y pues por supuesto porque la norma está previendo que usted bajo esta figura lo que está haciendo es trasladando utilidades o es una forma de trasladar utilidades y por eso es que esa regla del 118 raya 1 pues tiene esa limitación. Aquí una de las cosas y el cambio sustancial es que esto antes de la 1943
aplicaba para todo tipo de endeudamiento, vinculadas o no vinculadas. Por eso, digamos que afectó a muchas empresas que tenían que acudir al sector financiero a endeudarse de manera, o sea, real, sin que detrás hubiera un ánimo de trasladar utilidades, sino que efectivamente me endeudaba, pues estaban viendo limitado, digamos, el capital de trabajo, porque si se endeudaban y tenía poco, su patrimonio líquido era muy bajito o era negativo, pues realmente todo ese interés no se lo iban a poder tomar como deducible y pues iba a tener un impacto gigantesco en las declaraciones de renta y en la tasa de tributación y el impuesto que tenían que pagar esas empresas. Ahora, pues al limitarse solamente a los vinculados económicos, pues por lo menos diríamos que es más, tiene mayor sentido, porque realmente las empresas solamente buscarían trasladar utilidades pues si son a subvinculadas, no a terceros. A terceros es porque me tocaba pagarlo, pero en este caso tiene una mayor lógica la aplicación de esta norma a vinculados económicos, porque lo que busca es evitar el traslado de estas utilidades a ellos a través de estas modalidades. Este era el elemento que quería compartir con ustedes en este video 47 de su capitalización. Y digamos invitarlos también desde ya a todos ustedes que me escriban para saber qué temas quiere que tratemos en próximos videos en materia tributaria de carácter académico, que es mi función, o en este momento lo que he tratado de trabajar siempre con ustedes. Decirles a todos ustedes, seguidores del canal y seguidores de estos videos, que vamos a evolucionar. Le digo ahí, amigos seguidores del canal, muy pronto evolucionaremos. Vamos a darle un mayor alcance a este proyecto que se ha venido trabajando durante ya un largo, dos años aproximadamente. Tratar de, ahora con este tema del COVID-19, donde pues no podemos hacer grandes seminarios o reuniones, sino que tenemos que evolucionar al tema de la virtualidad, pues vamos a ampliar este canal, hacer seminarios y conferencias virtuales, para que todos ustedes también puedan compartir y podamos, digamos, hacer ciertas trabajo de interlocución con todos ustedes. Entonces, esa es la invitación a que estén pendientes, que vamos a hacer ese cambio. Invitarlos una vez más a que adquieran mi libro del régimen tributario especial, que he escrito sobre diferentes temas en esta materia para este tipo de entidades sin ánimo de lucro. Agradecerles una vez más, invitarlos a que se suscriban al canal, y muchas gracias por todo el tiempo y el apoyo que ustedes dedican para ver esta información de carácter tributaria. Hasta luego.